Bienvenidos internautas a su podcast Hablemos de Linux. Bien, en esta ocasión vamos a continuar hablando de distros. Eh, Vamos a empezar con una distro especializada. Vamos a continuar ahora con la lista especializada. En este caso se llama Batocera Linux. Batocera Linux me permite crear videoconsolas con nuestros computadores o con cualquier equipo que tenga otro tipo de procesadores diferentes a los de los PC. Entonces Batocera Linux no solamente me permite hacer videoconsolas, sino que esas videoconsolas me pueden ejecutar programas con cierta antigüedad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con eso a que vamos a poder ejecutar programas, por ejemplo, juegos. Principalmente está enfocada hacia el área de juegos. Juegos como el del Atari 2600, juegos como el de Nintendo de 8 bits, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Genesis, Sega Saturn, Sega Mega Drive, eh, Apple, Apple, perdón, MS2, cualquiera de esos que tengas en tu guardado en tu casa, puede ejecutarlo Batocera Linux, incluyendo las últimas versiones de Batocera, incluyen el PlayStation 3 y PlayStation 4. O sea, tenemos una gran variedad de videoconsolas para ejecutarse. Es como si tuviéramos una múltiple cantidad de videoconsolas en un solo equipo. Claro que eso va a depender de la, de la cantidad de bits tenga tu computadora. Porque, por ejemplo, en computadores de 32 bits, ejecutar juegos de, por ejemplo, de 64 bits o esto puede que se frene un poco. En cambio, si tú lo trabajas con una plataforma como Intel AMD 64 o los procesadores ARM 64 bits, pues obviamente te va a ejecutar perfectamente bien el programa de los juegos de 64 bits o superiores. También va a depender muchísimo de la velocidad de ejecución del procesador. Entonces, va a haber ciertas cosas que tú pues irás notando a medida que vas a ir ejecutando en tu videoconsola los juegos, hasta cierto límite. Ahora bien, como puede ejecutar videojuegos que tienen que ver, por ejemplo, con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4, eh, va a ser necesario que tengas dentro de tu equipo una unidad de DVD o Blu-ray incorporada, instalada. Digo DVD o Blu-ray porque depende también de los 32 bits. Por ejemplo, de 32 bits se puede trabajar rápidamente, fácilmente con DVD, pero Blu-ray no. Ahí sí necesitas un procesador de 64 bits para poder ejecutar los programas. Además, Blu-ray solamente viene para conexión SATA. En cambio, el DVD sí viene para conexión SATA y también lo consigues para conexión IDE, que son para los computadores de 32 bits. Entonces, ahí sí te toca mirar bien cómo realizar dicha tarea, ¿no? Bien. Otra cosa que vamos a ver, bueno, vamos a mirar ya directamente en nuestra plataforma. Vamos a mirar más, vamos a conocer un poquito más. Voy a abrir la pantalla y vamos de una vez al sitio. Este es el sitio de Batocera. Batocera es como se puede ver, es una organización sin ánimo de lucro. Pero si te gustó el programa, puedes hacer donaciones voluntarias del valor que tú creas que cubre lo que ellos han hecho.
Entonces aquí tenemos las características. Es un sistema operativo plug and play. Es muy potente, de licencia libre, de código abierto. Obviamente que, por ejemplo, si yo tengo los juegos de Sega, los juegos de Sega Genesis, por ejemplo, que vienen en cartucho o en cassette, como le decimos aquí en Colombia. Si tienes la licencia del programa en un archivo .rom o .bin, cualquiera de esos formatos, entonces si tienes esa licencia, perfecto, puedes guardar tu juego dentro de la unidad de disco o la unidad de estado sólido y te hace funcionar el juego. Esos que vienen por cartucho o tienes que tener el archivo licenciado. El archivo licenciado del juego que tú quieres ejecutar. En cambio en PlayStation, los de PlayStation como vienen en CD, los que vienen en Blu-ray, en DVD o en Blu-ray, eso sí te los ejecuta poniéndolo en la unidad respectiva y ejecutarlo directamente desde ahí. Bien, vamos a mirar la parte de descarga. Bien, en descargas encontramos que tú puedes ejecutar tu batocera, lo puedes ejecutar en un PC tipo torre, todo en uno o portátil. ¿Sí? También lo puedes ejecutar para los que tienen el Steam Deck, lo puedes ejecutar en un Steam Deck. Y en Raspberry Pi, la versión 4. ¿Sí? También existen otros dispositivos en los que tú les puedes ejecutar batocera. Aquí vemos varias fotografías, ¿sí? En los que puedes colocar el programa y ejecutarlo directamente. En los Raspberry, las boards de Raspberry que pueden dar el batocera, y esas incluyen las de 32 bits de Raspberry Pi. Y existen otras, como por ejemplo son Odroid boards, B-Link, Ambermic, Blockship boards, CAS boards, Orange Speed, M-Logic y otros tipos de board. Y como novedad, chicos, también lo puedes ejecutar en computadores de 64 bits y de 32 bits. Aquí están los de 32 bits. Y también te lo ejecuta en computadores que tengan procesador Intel Atom. Entonces, prácticamente en cualquier equipo entra el batocera. Y eso hace que sea uno de las digámoslo así, de los Linux que más soporte técnico tiene, más soporte da a computadores de 32 bits o a múltiples plataformas. Eso también demuestra que Linux, GNU Linux, no importa en qué máquina tengas instalado tu Linux, él te hace funcionar ese computador y puedes intercambiar archivos con los PC, con los de las ARM, con los Raspberry Pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puedes hacer intercambio de archivos sin ningún problema, porque ellos se rigen por las normas de estándar de sistemas operativos llamadas POSIX. Entonces,
por eso no te tienes que preocupar. Entonces, puedes trabajar tranquilamente. Bueno, en este caso, este no es para trabajar, es para entretenerte, para hacer una videoconsola, poner un juego juegos que tú tengas en en formato de archivo o en CD, DVD o Blu-ray. Porque acordémonos que Sega también tuvo CDs y creo que Blu-ray, DVD. Blu-ray no alcanzó a tener porque Sega dejó o suspendió, digámoslo así, la construcción de consolas y más bien se dedicó a construir videojuegos. Entonces, chicos, este sistema es muy versátil, se trabaja muy bien y como les digo, la limitante va a ser el procesador como tal. ¿Sí? La limitante va a ser el procesador, la velocidad a la que corre ese procesador, porque hay de 32 bits, hay computadores que corren hasta 750, creo que 1 GHz. Entonces, depende de la velocidad también de ese procesador y también depende de otros factores como por ejemplo la cantidad de memoria RAM que tiene. Batocera, igual que LibreLec, ocupa un giga máximo en disco duro. Entonces, en memoria RAM, pues si ocupa 1 GB en disco duro, en memoria RAM ocupa muchísimo menos. Lo único que sí les digo es que al momento de grabar el archivo que ustedes descargan, el archivo de Batocera, por ejemplo, si es para un equipo de 32 bits que no tiene arranque por USB, te aconsejo que lo grabes directamente en un CD y procedas a hacer la instalación. O grabes el disco duro con ayuda de un soporte por USB y lo grabes directamente, porque es que no hay de otra forma. En cambio, por ejemplo, los equipos que tienen arranque por USB, ese sí te aconsejo que lo grabes directamente a una memoria USB pendrive o pendrive como se le conoce en otras partes del mundo, o lo grabes en una micro SD, con el fin de que tú puedas hacer instalación en varios equipos al mismo tiempo. ¿Listo? Este podcast es patrocinado por empresa MPG. Ensamblamos computadores sobre pedido y todos van con Linux preinstalado de fábrica. Nosotros compramos las partes, no tenemos bodegas. Compramos las partes y las ensamblamos a domicilio. Instalamos el sistema operativo y entregamos el computador con el sistema operativo preinstalado, que en este caso es Linux. Para más información, por favor, comunícate con nosotros en Colombia a los teléfonos 316-295-1111. Cubrimos Bogotá y Soacha por ahora. Bien, hasta aquí ya llega el podcast de Batocera. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo, por la cantidad de suscriptores que hemos ido adquiriendo poco a poco. Sigan invitando más suscriptores a Spotify, a LinkedIn, a YouTube. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir grabando este podcast. Entonces, hasta aquí llega el tema de hoy. Espero que la pasen bien, que tengan un excelente y magnífico día.